Antonio Pasquali. ¿Quién es Antonio Pasquali? Antonio Arnaldo Pasquali Greco fue un comunicador social italo-venezolano que introdujo los estudios de la comunicación en Latinoamérica. Nacido en Rovato, Italia, emigró con su familia a Venezuela a los 18 años, justo después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Catedrático de Filosofía Moral y Comunicación Social en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Gran parte de su vida se dedicó en la labor investigadora y formativa hacia los procesos de comunicación y los medios masivos. Está considerado como uno de los introductores en la América Latina del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Impulsó las teorías de la comunicación moderna basadas en la ética y es el fundador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Pasquali fue un ávido defensor del sistema radio-televisión de servicio público y luchó para que se estableciera en toda América Latina. Estuvo en desacuerdo con los llamados líderes carismáticos. Son los destructores de la libertad de expresión. Asimismo, criticó mucho a la televisión, llamándola televisión basura. Por medio de la teoría crítica, inició la búsqueda de soluciones para problemas de índole social. Es así como nace Comunicación y Cultura de Masas, una de sus obras más reconocidas, un estudio que se basó en la comunicación en América Latina, enfocado más que todo en el ámbito científico-político. Se analizaron los métodos para acceder a la sociedad por las vías culturales y comunicativas. Introdujo los análisis sobre los canales de comunicación y la idea de cómo estos pueden condicionar el mensaje que transmiten. De este modo, logró señalar las diferencias entre las formas de la comunicación unilateral o asimétrica, aquella en la que solo se recibe la información, y la bidireccional o simétrica, en la que la información se distribuye entre el transmisor y el receptor. Con este concepto, Pasquali consideró como tecnologías de la información aquellas que eran canales asimétricos, y como tecnologías de la comunicación aquellas conformadas por las dos partes, transmisor y receptor, la simétrica. Con esta invención, quiso buscar la humanización de las comunicaciones, lo que originó la creación de escuelas de comunicación, en la que garantiza la independencia, la imparcialidad de los medios y el concepto de un servicio de radio-televisión autónomo, público y regulado. Fue un fiel seguidor del pensamiento de la ética o, como él lo llamaba, dimensión moral del comunicar. Gracias a eso, Pasquali logró marcar una diferencia conceptual y práctica entre comunicación y medios de comunicación. En su libro, Comprender la comunicación, habla de esta ética de la comunicación. Allí, explica que con la llegada de esta evolución tecnológica, aunque ha llegado a transformar positivamente algunos aspectos, no ha transformado lo que él llama la esencia del fenómeno de la comunicación humana. Para él, la comunicación no se transforma por el medio utilizado, ni tampoco con los avances tecnológicos. La comunicación no cambia su esencia. Lo esencial a comprender sigue siendo la comunicación misma y su contenido o mensaje, no el medio por el que ella circule. Pasquali supo separar esa influencia tecnocrática de los estudios de la comunicación. Discutió el proceso comunicativo de una idea meramente tecnológica a una idea más humana y espiritual. Gracias a estos aportes, ayudó a entender a América Latina el significado de la comunicación social, no como un asunto completamente destinado a los medios masivos, sino como un proceso en el que detrás de ello se encuentra un papel fundamental, y ese papel es el de la humanidad. Incluso la reconocida Migdalia Pineda apoyó este fenómeno comunicacional ideado por Pasquali, abordando que, gracias a este enfoque, podemos ubicar a los medios masivos en el terreno de la información y la difusión, mientras que la comunicación queda reservada a las experiencias humanas de intercambiar, compartir y consaber en igualdad de condiciones. Es decir, que la comunicación en sí es una característica antropomórfica y cultural de todo ser humano. Es constitutiva y consustancial al sujeto por el solo hecho de ser el hombre, que implica el derecho de cualquier persona de ser emisor y receptor. El ser humano puede estar más o menos informado o puede estar desinformado. En cambio, no puede dejar de comunicarse. No es un deseo involuntario ni una posibilidad que dependa de la técnica. Otro aspecto resaltante que defendió en su carrera fue el papel de los chavistas, siendo los culpables del notable retroceso en Venezuela en cuanto a las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la infraestructura del transporte. Esto lo dejó muy en claro en su libro llamado La devastación chavista. En él
expuso la resistencia que debía tener la sociedad ante la injusticia de la dictadura, acusando al gobierno de ser de los principales en destruir lo existente para mejor manipular un país y someterlo a extemporáneos y delirantes designios. Fue autor en varias columnas para el diario El Nacional, donde criticó la política de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que hizo que encabezara diversas protestas en contra del gobierno. Fue participante en algunos foros y conferencias, al igual que también publicó ensayos, artículos con la prensa nacional e internacional. Fallece en España el 5 de octubre de 2019 a consecuencia del cáncer. Se había recuperado de un cáncer que reapareció cuando estaba de paso en España visitando a su familia. Dejó como herencia centenas de publicaciones, ensayos, colaboraciones y libros. Gracias a ello, logró influir en estos pensamientos a estudiantes, a profesionales de la comunicación desde América Latina hasta Europa. Hombre íntegro, fue uno de los pensadores sociales más importantes que ha tenido el país y América Latina.